tardes, muchas gracias, señor ministro, querido amigo Roberto Avalle, autoridades, compañeros universitarios y muchos amigos que aquí estamos, y por supuesto mi querido amigo Guillermo Jaime Echeverri, compañero de la, digamos, colegas de la academia, ¿no? Vamos a decir. Guillermo Jaime Echeverri ha hecho el trabajo que tenemos que hacer a veces, que es un poco arduo y a veces no nos da ganas de seguir haciendo, pero es el principal que tenemos que hacer, que es recordarle a la población lo que él acaba de decir, que estamos con un problema en la educación y la educación no está en el radar de la gente. Las encuestas siempre muestran que van variando los primeros puestos de lo que la sociedad considera sus problemas, pero la educación siempre está en el séptimo, octavo lugar. Habíamos quedado que el doctor Jaime Echeverri iba a hablar de las cuestiones generales de la educación que también ha venido trabajando desde las últimas décadas, y yo me iba a concentrar un poco en lo que podemos hacer desde las universidades, pero voy a estar planteándolo la Universidad Nacional de Córdoba. Lo estaba buscando al rector, acá lo veo, al rector de la Universidad Blas Pascal, y lo estaba buscando, escuché que estaba el rector de la Universidad Católica de Córdoba, pero debe estar por aquí. Las universidades pueden hacer mucho hoy con los alumnos que le llegan. Como decía Jaime Echeverri, ya no puede jactarse las universidades de ser, digamos, un mezclador social, por lo menos para la mitad de la población que ni siquiera llega a la universidad. Y ese es un problema de los tantos que la universidad, al menos la universidad pública, tiene que atender en este momento. El tema es qué tiene que hacer la Universidad Nacional de Córdoba en el espacio productivo local y nacional. Recién cuando hablábamos con el señor ministro hace 16 años más o menos, cuando el gobernador de Córdoba era el ministro de la Producción y Roberto Avalle trabajaba con él, se dio la circunstancia de que logramos que viniera la primera de las grandes tecnológicas internacionales a Córdoba, en un momento que era una disputa en el buen sentido de la palabra, con Curitiba y con Buenos Aires. En ese caso era Pilar y la Universidad Austral. Y fue, recuerdo, muy difícil para el gobierno de la provincia de Córdoba también, porque aquí había ya recursos humanos y empresas tecnológicas trabajando, pero pudimos acordarlo, y acordamos con todas las universidades y con los esfuerzos de la provincia y de la municipalidad y del gobierno nacional incluso. Las universidades le mostramos en ese momento que teníamos más de 15.000 estudiantes con 3 matemáticas, que era, no querían títulos, querían gente con pensamiento lógico, y que ese es otro de las cuestiones que usualmente el doctor Jaime Echeverri habla cuando habla de la calidad de la educación, incluso en la escuela básica, ¿no? Entonces, en ese momento que estoy hablando ya hace 16 años, la capacidad instalada de las universidades les permitió, y a la Universidad Nacional de Córdoba, participar de esta oportunidad que se brindaba, y que vi una nota en La Voz del Interior hace muy poco, cuando ya partió el último pedacito que quedaba de Motorola, que en el fondo fue, que lo decían las mismas empresarios del clúster tecnológico, que terminó siendo algo muy importante para Córdoba, y eso más los recursos humanos existentes y el emprendedurismo cordobés hizo que Córdoba en todas estas 2 o 3 últimas décadas se transformó
en un polo de desarrollo en tecnologías de la información y la comunicación y otras tecnologías como la medicina, las tecnologías médicas, etcétera, de alto nivel. El tema es ¿qué puede hacer la Universidad Nacional de Córdoba hoy? En primer lugar, decirles que trabajamos, acá está el rector de Blas Pascal, que hay un foro y que viene ya desde esa época un foro de las universidades de Córdoba para poder trabajar en conjunto. Y nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba lo estamos planteando, bueno, ¿cuál es el rol de la Universidad Nacional de Córdoba hoy? ¿Hacia quién va dirigida? La Universidad Nacional desde sus comienzos iba mucho más allá de Córdoba, y es nacional por empezar, pero siempre fue latinoamericana. Desde su primera graduación la hizo sus primeros 2 graduados, la primera graduación fue en el límite de Santiago del Estero con Salta, en una población que se llamaba Esteco, y que era muy importante en ese momento, y ya desde entonces el espíritu de los jesuitas iba mucho más allá que el lugar donde estaba implantado y estaba buscando espacios mucho más grandes, y creo que la Universidad de Córdoba y digamos la marca universidad en Córdoba va mucho más allá de su espacio. Entonces, en aquel periodo, con esto de las nuevas tecnologías, redefinimos en ese momento cuál era el rol de la Universidad Nacional de Córdoba, y básicamente hicimos un plan estratégico para los años siguientes, en un momento que era bastante difícil. En ese momento los servicios, sobre todo los servicios económicos financieros, eran muy importantes, y la mayor parte de los estudiantes, e incluso había como digamos, como un barullo general que hacia ahí era donde tenían que ir los estudios. Recuerdo que nosotros, bien intencionados, pero nos decían, ¿para qué están formando astrónomos y matemáticos, y tantos astrónomos, matemáticos y físicos, que bueno, que después resultaron justamente esencial para esto de las nuevas tecnologías? Pero fue, digamos, no era que lo habíamos pensado, sino que las universidades públicas están para eso, para generar ciencia y tecnología, sobre todo en los países latinoamericanos, pero en esa oportunidad se dio. El tema es ahora. Ahora es la Universidad de Córdoba, que de paso cuando empiezan todas las discusiones sobre los rankings, etcétera, yo digo que no hay que hacer discusiones. Los rankings están hechos por alguien para algo específico. El PISA está hecho para saber la competencia de los jóvenes de 15 años en todos los lugares del mundo, para saber cómo van a ser de competentes los jóvenes cuando terminen, y ahí irán empresas o de ahí vendrán, pero no está hecha para otra cosa, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, nosotros tenemos que medir otras cosas, que son los esfuerzos educativos. Y con las universidades lo mismo. Es cierto que los rankings globales no tienen tanto en cuenta la pertinencia local. Entonces, bueno, nosotros debemos elaborar algunos rankings que midan la pertinencia local. La Universidad Nacional de Córdoba es una universidad grande y que tiene que tener pertinencia local, y de eso es lo que queremos hablar ahora y lo que tenemos que hacer. Pero también es una universidad global. Es la única universidad argentina que aparece en el ranking del diario Times de Londres entre el 2% de las mejores universidades del mundo. Entonces nosotros tenemos que ver ambas cosas. Nos tiene que interesar que la Universidad de Córdoba sea reconocida como una del 2% de las mejores universidades del mundo, y por el otro lado tenemos que fijarnos qué podemos hacer por nuestra región y por nuestro país, que es la que está financiando la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces estamos en ese proceso de redefinir el rol de la Universidad Nacional de Córdoba y generar un nuevo proyecto estratégico. A diferencia de antes, digamos, la universidad se está por cumplir el centenario de un evento muy importante de la Universidad Nacional de Córdoba, también en un momento de revolución de conocimientos y revolución social, que fue la reforma universitaria de 1918, que muchos creen que fue un barullo y unas cosas de que los estudiantes mandaran en la universidad. Nada que ver. Quienes la hicieron eran personas muy capacitadas, que muchos ya eran profesionales y otros fueron grandes profesionales, que una de las cosas que
de las razones que se hizo acá es que estaba muy estancada la Universidad de Córdoba científica y tecnológicamente, por eso se generó esto de los concursos, de acceder a las cátedras por concurso, que los concursos fueran periódicos, o sea que uno ya no se quedara ahí, que hubiera cátedras paralelas, para lo cual se iban a Europa y traían grandes profesores. Ya lo había planteado Sarmiento, cuando venía a Córdoba, que la universidad tenía que moverse un poco, y en algún momento el Dian Funes. Entonces se está por cumplir el centenario, y ¿cómo mantendríamos ese espíritu hoy día? En aquel entonces pensaron que los graduados que participaban en el Consejo Superior podían representar los intereses de la sociedad. No eran los intereses, podían traer la información, que era una sociedad nueva de inmigrantes y gente con no tan alta educación. Entonces los médicos y los abogados que estaban en la sociedad traían las inquietudes de la sociedad. Bueno, hoy nosotros pensamos que la sociedad está suficientemente madura, toda la sociedad, ¿no es cierto? Y queremos que participen, que le den la opinión a la universidad de qué quieren de la universidad que están apoyando, y qué puede hacer la universidad por esa sociedad. En Salta hay un libro muy lindo que se llama Desatando Nudos, que fue una investigación interna en donde hicieron un análisis adentro de la universidad de qué podía hacer la universidad por la sociedad salteña, y salieron una serie de proyectos muy interesantes. Pero después le preguntaron a la sociedad qué podía hacer la universidad por ellos, y salieron otra serie de proyectos, pero que no necesariamente coincidían. Entonces, nosotros estamos en este momento generando un movimiento interno de la universidad en todos los sectores, digamos, de manera científicamente preparado, cuál debería ser el rol de la universidad y cuál debería ser su plan estratégico. Pero también hemos nombrado un consejo de la comunidad, que participan, digamos, el sector productivo a través de representantes del clúster tecnológico y de APIMES, el sector de los trabajadores, que incluido la misma CGT y los trabajadores de profesiones independientes y ONGs, pero que, digamos, son 6, 7 personas nada más, pero muy influyentes, y que también están por generar en este momento, incluso, no lo veo aquí, pero alguien muy conocido de ustedes, que es Manuel San Pedro, planteó 2 proyectos que estamos iniciando en este momento desde el Consejo Social Consultivo, que es hacer un análisis técnico, preguntando a los diferentes sectores de la sociedad cuál creen que son el rol que la universidad debe cumplir en esta próxima etapa desde el punto de vista de la sociedad. Y también vamos a generar dentro de la universidad, y ya lo hemos hablado con la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba y con el gobierno de la provincia de Córdoba. Antes de ayer hablé con el gobernador, para que entre los tres hagamos un análisis prospectivo, no a tiempos muy lejanos, sino para la próxima década, de cuál va a ser el perfil productivo de la ciudad y la provincia de Córdoba, y los requerimientos de recursos humanos que va a tener, y cómo podemos nosotros incluso influenciarlo eso, como lo pudimos influenciar en un determinado momento por los recursos que teníamos. Así que creemos que desde la universidad podemos hacer mucho en ese sentido, en la formación profesional. Estamos avanzando en otros elementos. Recién el doctor Jaime Echeverri les mencionaba que, digamos, el punto crítico de la educación argentina es la escuela media. Y una cosa también que viene paralelo a eso, y que es que la universidad es una universidad y no es una escuela de formación profesional, es los valores que se tienen que inculcar en la universidad. Nosotros estamos, ya creo que probablemente la semana que viene termine de aprobarse algo que no sé por qué causó ciertas resistencias en otros sectores, mejor dicho, yo sí sé por qué,
que es una propuesta que se llama de compromiso social estudiantil, que no es de voluntariado estudiantil, sino que los estudiantes, y lo han presentado ellos mismos, se consideran que tienen la obligación de hacer una acción social. Y son más de 80.000 estudiantes. Y lo hemos hablado con el ministro de Educación de la provincia, y el proyecto, digamos, piloto que vamos a estar haciendo más importante es que estos jóvenes sean tutores pares de los jóvenes del colegio secundario que están en riesgo de abandonar el colegio, para que vayan, porque a los que más escuchan es a una persona de su edad aproximada, incluso en otros países hay un programa que se llama Hermano Mayor, que por una pésima traducción idiomática, porque se les dice Big Brother, apareció esto del gran hermano y todas esas historias. Pero quiere decir hermano mayor, es una persona que los acompaña, estamos preparando cuestiones incluso hasta deportivas, pero que además sirva para varias cosas. Que lo acompañe para que no deje el secundario, que vea que una persona como él, quizás de su mismo sector social o parecido, puede ir a la universidad, que le explique las diferencias de estar en un colegio secundario y estar en la universidad, donde uno autónomamente tiene que tomar decisiones. Y por el otro lado, para que ese estudiante comprenda cómo es la vida real en la sociedad. Estos profesionales que muchas veces, como me tocó a mí cuando nos recibíamos de médico, pero nunca sabíamos cómo hacer una receta, ni no sabíamos que existen obras sociales, que hay cosas que uno no puede dar porque no se pueden pagar. Entonces, creemos que eso va a tener muchísimo impacto, esperamos, y fue una propuesta justamente del ministro de Educación, que en un momento dado que yo le dije, mira, podemos mandar a los estudiantes a todas las escuelas de la provincia para explicarle esto, cómo funciona la universidad, y él me dijo, ¿por qué no lo hacemos para que sean tutores de los chicos que están a punto? Porque ahí estamos viendo las estadísticas que acaba de mostrar Guillermo Jaime Echeverri, que año a año cómo van abandonando la escuela, y en momentos específicos se sabe hasta por qué abandonan la escuela. Y qué es esto, que algunos problemas de razonamiento que algún otro chico les puede ayudar, y que muchas veces nos dicen, che, ¿por qué no incentivan que estudien las ingenierías? Y sí, se incentiva y se pagan, pero no pueden ir porque no pueden, porque no tienen un pensamiento lógico, no lo han podido desarrollar, así que aunque les paguen, no van, y si van, fracasan. Entonces, desde la universidad se pueden hacer muchísimas cosas en ese sentido, que es de la formación de recursos humanos. También desde la universidad nos debemos, y también desde el sector productivo, nos debemos una mayor integración en la transferencia del conocimiento científico y tecnológico generado en las universidades, que a diferencia de los países, digamos, occidentales, a lo mismo que la cultura uno va a Europa y está en todos lados, pero acá las universidades públicas tienen la obligación de generar cultura y tienen la obligación de generar conocimiento científico-tecnológico. Invierte muchísimo, la Universidad Nacional de Córdoba tiene 100 centros de investigación científico-tecnológica, se generan más de 4.500 trabajos, y para sorpresa mía, en los ítems del diario Times de Londres, uno de los ítems que más valoraban de la Universidad Nacional de Córdoba es la transferencia. Yo no sé qué ha estado pasando, debe ser este ambiente muy particular de Córdoba, donde en un lugar muy pequeño está todo bulliendo este emprendedurismo, estos ya desde décadas y décadas, de cuando era la fuerza de la industria nacional estaba aquí en Córdoba, pero hemos intentado, incluso hace unos años, trabajando con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, basado aquí en Córdoba, las universidades y las empresas, recuerdo en Arcor, en algún momento haber hecho confluir todos y a ver cómo podríamos agilizar esto, que yo creo que es más que todo un problema cultural entre la universidad y los sectores productivos, para que aprovechemos con toda la potencia. Ustedes la tienen, y no saben la potencia que hay en el sistema
en Córdoba que realmente con lo que se viene en la próxima década se calcula que el 50% de las carreras que va a haber todavía no sabemos de qué van a ser. Y tenemos la base y creo que los podemos hacer. Desde el punto de vista académico nosotros nos estamos preparando, cambiando totalmente el sistema de ser materias, de que un chico de los 17 años tiene que elegir una carrera, que lo sabemos que en un verano casi un 30% elige lo que va a estudiar el amigo y se va a meter en una carrera que es un tubo de 5 o 6 años, ni hablar medicina, que son 10 por la especialización, se hace año por año, y que es imposible moverse. La universidad incluso está cristalizada en facultades, en carreras. La Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 2.500 materias, tiene más de 500 repetidas, pero que no se reconocen. Entonces estamos generando el sistema de créditos académicos que no estamos inventando la pólvora, sino que se usa en todo el mundo, que son pequeños ladrillos de conocimiento, como os digo, que además no se toman como el examen como de conocimiento, sino la competencia adquirida con eso, y que nos va a facilitar la generación de nuevas carreras con lo que hoy tenemos, con todo ese tesoro de conocimiento que tenemos en 10.000 docentes e investigadores, en 2.600 materias, en infinidad de carreras, centros de investigación, para que con un banco de datos nosotros podamos ir armando las nuevas carreras. Pero en esta gestión por lo menos vamos a poner mucho énfasis en lo que se está dando hoy en Europa y en los Estados Unidos. En el sistema de colegios comunitarios, que es una especie de colegios terciarios, yo diría, pero no tanto porque muchos de esos colegios comunitarios son de las universidades y pueden terminar su carrera, en los últimos 30 años la edad promedio pasó de 20 años a 40 años de los estudiantes. Hoy la formación terciaria y universitaria de la fuerza laboral es imprescindible. Desde alguien que está en un comercio y que tiene que aprender cosas de informáticas, a cualquiera de ustedes, de las industrias, que tienen que formarse y formar a su gente, y las universidades tienen que estar preparadas no para darle una carrera, sino para darle el núcleo de conocimientos que necesiten específicamente en ese momento. Y hoy la cultura de los jóvenes es no estar tantos años en una casa, no casarse todavía, no quedarse en una compañía tanto tiempo y no hacer una carrera larga. Entonces, digamos, la generación de trabajos y especialmente en lugares como Córdoba, que no lo quiero comparar con el Valle del Silicon, que no es el Valle de Silicona, que eso es otro tema. El Valle del Silicon, ese es cerca de Hollywood. Pero todo el conocimiento se genera en las reuniones, como aquí en Nueva Córdoba, etcétera, y las ideas y las universidades tienen las capacidades como para darle los conocimientos necesarios, y en eso estamos en este momento, cambiando todo para un sistema de créditos que tenemos toda la logística, todas las capacidades, toda la experiencia que están dispuestos a traernos de otros países, y todo lo que necesitamos. Lo que no tenemos todavía es el convencimiento de docentes y alumnos por un problema cultural de historia, nada más que eso. Pero estamos trabajando en eso y creo que quizás en muy pocos años se va a notar que de todas las cosas que le he estado diciendo hoy día, eso y la colaboración científico-tecnológica, sector productivo, van a ser las dos cosas más importantes que puede estar haciendo la universidad. Lo dejo por ahí nomás. Muchas gracias.